Doctora Marisol Ramírez, muchísimas gracias por estar en esta segunda charla del programa doctoral en innovación educativa. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Ahorita en el chat vamos a ponerles dos direcciones para que las tengan en sus favoritos. La primera es la página de Facebook, donde estamos promocionando todas estas charlas, donde queremos que nos conozcan como programa, que se animen a estudiar el doctorado con nosotros. Y la segunda es donde estamos colocando todos los materiales y las grabaciones de las charlas. Es un Padlet muy sencillo, donde ustedes van a poder, en un solo clic, tener acceso a todo este material. Le cedo la palabra a la doctora Marisol, adelante. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un verdadero placer ver amigos, profesores, estudiantes, todos muy queridos. Gracias por acompañarnos en esta sesión, donde vamos a estar hablando de un tema muy lindo: emprendimiento educativo en el marco de los retos de los objetivos de la Agenda UNESCO 2030. Y en esta ocasión vamos a tocar precisamente cómo podemos nosotros vislumbrar posibilidades de emprendimiento personales y profesionales en este marco de reto que nos indica esta agenda. Y desde esa perspectiva, bueno, esta presentación ya la tienen disponible en este sitio, donde está ahí tini.cc/emprende-edu 2020, y también en las páginas de registro que nos está haciendo el favor la doctora Katy de enunciar aquí por el chat, que es un botoncito que tienen ustedes ahí abajo. Les pido que lo ubiquen, ese de chat, porque en esta charla les voy a estar haciendo preguntas sobre dónde vislumbran ustedes los objetivos de desarrollo sostenible y también cómo ustedes pueden llegar a visualizar desde una perspectiva aportes que pueden dar en este marco y precisamente en la línea del emprendimiento educativo. Bien, pues bienvenidos a esta sesión. Esta va a ser la agenda en la que voy a estarme moviendo. Voy a empezar con una bienvenida que ya enuncié hace un momento, una breve reseña de semblanza de su servidora, una metodología maravillosa que nos dieron a conocer unos colegas aquí del TEC, y con ella voy a estar hablando. Ese va a ser como el motor de nuestra charla de esta tarde, la arquitectura de horizontes con emprendimiento educativo. Vamos a estar hablando también sobre cómo podemos emprender en estos retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué posibilidades hay reales de emprendimiento educativo, y los voy a invitar finalmente a visualizar esos horizontes personales y profesionales donde se pueden ustedes estar moviendo. Bien, pues empiezo con la semblanza. Su servidora, el nombre largo es María Soledad Ramírez, pero me reconozco más como Marisol Ramírez. Y érase una vez en Ciudad Obregón, Sonora, la ciudad donde nací, donde tengo una familia maravillosa con mis hermanos, padres y familia extendida, primos, tíos. Y en Ciudad Obregón, Sonora, llevé a cabo, voy a hablar un poquito de la reseña porque tiene que ver con la metodología que vamos a estar abordando en arquitectura de horizontes. Entonces, por eso es que voy a andar un poquito en la persona que ha llevado como para visualizar elementos de emprendimiento educativo. Bien, pues Ciudad Obregón es mi ciudad de origen, ahí es donde yo tomé la She para hablar, 8 muchacho a las 8. Y ahí estuve estudiando siempre en instituciones públicas. También tuve el gran privilegio de estudiar en Hermosillo, la capital de Sonora, y estudié para profesora de educación preescolar, una maravillosa carrera que me encantó y donde mis compañeras están trabajando también. Bueno, pues en Ciudad Obregón, Sonora y en Hermosillo fue donde tuve la oportunidad de hacer mis estudios. Posteriormente de la normal fue licenciatura en Ciencias de la Educación, y trabajé en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior. Y la vida me llevó a estudiar los posgrados de maestría y 2 doctorados en Salamanca, España, donde también cuento con profesores y colegas maravillosos. En Salamanca estuve ahí con una beca del CONACYT, esto también tiene que ver con nuestra charla, una beca que me permitió tener manutención para mis estudios. Y de ahí ya al culminar regreso a México, y Monterrey me abre las puertas, el TEC de Monterrey. Entonces aquí llevo trabajando ya 20 años, ya voy para 21 años en unos meses.
Y siempre he estado trabajando en ambientes de innovación educativa, de emprendimientos, de diferentes programas y en educación a distancia, donde he tenido el gran privilegio de conocer también a muchos de mis estudiantes, aunque estuvieran a distancia, a veces han venido o me los he encontrado cuando he estado por ahí por mis viajes. Y luego en esos viajes, en congresos, la vida me llevó a Sevilla, a un congreso y donde encontré a mi esposo de Argentina. Y a través de él tengo una familia extendida en Comodoro Rivadavia, donde me ha permitido conocer ese maravilloso país, esa cultura. Y con todo ello, con todo este bagaje, es de que el mundo es ahora como mis posibilidades de actuación, donde cuento con colegas de redes de diferentes países, muchos en Europa, muchos en América Latina, en donde he podido visitar sus instituciones, dar conferencias, talleres, hacer proyectos con ellos y hacer emprendimientos educativos. Entonces, esta es la reseña por la cual hablo y donde vislumbro yo esas posibilidades que también a lo mejor pueden ser compartidas por algunos de ustedes. En esta reseña, bueno, pues quiero tocar el siguiente punto, que es el punto central, arquitectura de horizontes para el emprendimiento educativo. Y aquí hay muchas metodologías para llevar a cabo emprendimientos y para llevar a cabo quizá emprendimientos educativos, pero esta es muy especial. A través de mis colegas Edgar Barroso, Edmundo Molina y Alejandro Poiré, ellos han trabajado en esta metodología muy nueva que se llama arquitectura de horizontes. Y en esa arquitectura de horizontes ellos trabajan mucho con la complejidad de la realidad y los cambios digitales y tecnológicos que se nos presentan en el mundo. Bien, pues a esa metodología yo le pongo un apellido para el emprendimiento educativo. Para el emprendimiento educativo y precisamente cómo nosotros podemos vislumbrar posibilidades para crecer en educación. Y para crecer en educación tanto profesionalmente como personalmente. Y es aquí donde entra lo de cada uno, para vislumbrar qué es lo que puede hacer desde su perspectiva, desde su perfil, para llegar a generar nuevas creaciones, tanto en su formación como creaciones que puedan ser de utilidad a la sociedad. Y esta arquitectura de horizonte se compone de 6 elementos. El primero es el principal, y yo aquí les pido que si tienen a la mano papel o si tienen su celular o en el mismo chat, puedan ustedes vislumbrar cuál sería su legado. Ese es el primer elemento. El legado es ese foco, ese sueño, ese ideal hacia donde uno quiere aportar. A largo plazo, no a corto plazo, no en este año ni el siguiente, sino ¿cuál quieres que sea tu huella en el paso por este mundo? ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Cuál es ese elemento que tú quieres sentirte orgulloso de ti mismo, de ti misma? ¿Y cuál es ese elemento de cual tú quisieras que se sintiera orgulloso tu familia, tus colegas y tus conocidos? ¿Cuál es ese legado que tú quieres aportar en este ámbito que nos necesita mucho, en este mundo cambiante? ¿Cuál quieres que sea esa huella, ese legado, ese ideal hacia el cual tú vas a caminar? Eso es lo que va a marcar muchas de tus acciones. Si tú lo vislumbras así, entonces tienes que actuar en consecuencia. Si quieres dejar esa huella en este mundo, ¿qué es lo que tú harías? Y entonces el siguiente componente nos ayuda mucho, que es la comunidad. Yo enuncié en mi reseña mi comunidad de las redes de colegas, de amigos, de familia, quienes con base en ese sueño que Marisol Ramírez tiene, cuál es su comunidad y cómo esa comunidad puede ser de gran ayuda para lograr esos objetivos de ese legado que uno quiere realizar. Entonces, tenemos primero el legado, el gran sueño, lo que uno quiere hacer. Eso lo tenemos nosotros que tener así como escrito. Los invito a que lo piensen. ¿Cuál es tu huella en la que vas a dejar en este mundo? Y luego, ¿cuál es la comunidad con la que cuentas para lograr ese legado? Uno solo no lo hace en combinación con otros, con su familia, con sus amigos, con sus colegas y también con nuevas personas que todavía no conocemos. En esta metodología, la comunidad es bien importante para ubicar quién puede ser aquel que te ayude a lograr un determinado sueño.
Ese legado, voy a volver de nuevo, ese legado que estamos visualizando a 10 años, a 5 años, se va por etapas, por eso tiene estas líneas. Y en esas etapas nosotros vamos a poner al final ese legado. Pero en cada año, como ustedes lo quieran trabajar, cada año, cada 2 años, son las columnas que nosotros tenemos ahí de manera vertical y ahí vamos a ir poniendo, dado ese legado, qué es lo primero que haría entonces en este año y luego lo que haría el siguiente y el otro hasta lograr llegar al objetivo del legado. Y entonces esas son las columnas que están ahí y qué comunidad me va a ayudar dado lo que voy a hacer en el primer año, en la primera etapa de mi legado, cuál es la comunidad que me puede ayudar a lograr eso, a llegar hacia allá, de los que ya conozco y de los que no conozco, pero tiene uno que buscar esas redes precisamente que van a ayudar a uno a lograr ese legado. De ahí la importancia de visualizar siempre las redes de quién te puede ayudar en cada uno de estos elementos para lograr tu legado. La siguiente es el aprendizaje. Nosotros por aquí, muchos ya estudiamos una carrera, por eso me remito a la reseña, pero resulta que en mi legado necesito otros aprendizajes de tipo financiero, por ejemplo, que no recibí mucho en mi formación, o de tipo de digital, de tecnologías que no tengo muy bien desarrolladas. Para ese legado, ¿qué tipos de aprendizaje necesito yo seguir buscando? Y entonces es ahí donde están las maravillosas bibliotecas abiertas donde podemos buscar esos contenidos, esos aprendizajes, esos libros que me van a permitir aprender más. Entonces, tengo un legado, visualicé una comunidad y tengo como metas de aprendizaje para ir logrando en cada uno de estos años, para lograr mi legado. Pero también tenemos como un motor muy importante cuando nosotros hablamos en arquitectura de horizontes para el emprendimiento educativo, las tecnologías. ¿Qué tecnologías están ya? ¿Cuáles tecnologías son aquellas que pueden ayudar a movilizar ese legado? ¿O qué tecnologías debo de crear yo? Pero mi primera recomendación es buscar las que ya están, cuáles son de acceso abierto para poderlas utilizar o cuáles son las que nosotros necesitamos construir para lograr ese legado. Un siguiente elemento es el contexto. Es muy diferente el contexto de Marisol en la reseña que he descrito al contexto aquí, por ejemplo, de Egren, al contexto de la Lama, que estoy viendo también por aquí, o al de Rosa. Un abrazo, Rosa, hasta España, qué lindo que estés aquí. Y entonces, ¿cuál es ese contexto donde está nuestro legado, donde está nuestra comunidad, los aprendizajes, las tecnologías? ¿Cuál es ese contexto, esas características socioeconómicas